Ok, bien. Este documento lo voy a subir, obviamente, pero quisiera que, a lo mejor sería bueno que tomaran algunas notas de cosas que voy a decir y algunas cosas que también voy a poner ahí en el pizarrón. Pero ahorita voy para allá en algunos puntos más. Vamos a hacer, va a ser muy similar a estructuras melódicas en donde vimos primero reglas y luego vimos sugerencias. Lo vamos a tratar de la misma forma. Ahora, con esto no quiero que echen de lado todo lo que vimos antes de salir de vacaciones en cuanto a las definiciones, porque mucho de eso de definiciones llevan consigo una regla, ¿sí? Muchas de las definiciones ahí traen consigo una regla. Lo que voy a hacer ahorita es dar reglas muy específicas de qué hacer y qué no hacer. Entonces, vamos a hablar específicamente primero del contrapunto de primera especie. Si recuerdan, el contrapunto de primera especie es literal nota contra nota. El profesor, el maestro, te da un cantus firmus. En esta ocasión y durante este estudio va a ser redondas exclusivamente. Yo siempre te voy a dar un cantus firmus de redondas y ustedes me van a tener que escribir un contrapunto en redondas también, porque es nota contra nota. Yo escribo una nota, tú escribes otra nota. Tu siguiente nota debe de cumplir todas las reglas y así sucesivamente. Entonces, primera regla del contrapunto de primera especie. Hablando verticalmente, ¿okay? Es decir, no de esta forma melódica, sino de forma armónica, ¿sí? Es decir, cómo se interactúan las voces entre sí, tanto el cantus firmus que yo te dé como lo que tú vas a escribir, los intervalos armónicos, todos deben ser consonantes, ¿ok? Todos los intervalos armónicos deben de ser consonantes, es decir, si el cantus firmus que yo te doy, que regularmente va a ser de 8 compases, los 8 compases tienen que ser intervalos consonantes, los 8 compases, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implicaciones hay en esta regla? ¿Ok? No se permiten disonancias, ¿sí? No hay disonancias, es una de las implicaciones de esta regla. Todos los intervalos armónicos verticales tienen que ser consonantes. Y como aclaración, y quiero que sean muy atentos o, ¿cómo es la palabra? No sé, que traten de ver hacia el futuro en por qué hago esta aclaración. En contrapunto a dos voces, la cuarta justa es considerada disonante. Que eso da a entender un poquito que a lo mejor después la cuarta justa no se considera disonante. Puede ser, no lo sabemos todavía. Entonces, por ahorita, en contrapunto a dos voces, la cuarta justa se considera como disonancia. Entonces, otra posible aclaración o conclusión que pueda surgir de esta regla. ¿Cuáles son los intervalos que vas a usar en el contrapunto de primera especie? Si todos tienen que ser consonantes, ¿qué intervalos te quedan? ¿Conocen todos ustedes? Aguas. Me queda los consonantes, me queda el unísono, me quedan las quintas, las octavas, terceras y sextas. Bien, terceras y sextas, mayores y menores, ¿verdad? Ok. Y unísono, octava y quinta justa. Ok. Con esos intervalos te la tienes que jugar en el contrapunto de primera especie. ¿Ok? Entonces, por favor, en contrapunto de primera especie, no quiero ver ninguna cuarta, no quiero ver ninguna tercera aumentada, no quiero ver ninguna segunda, no quiero ver ninguna séptima. Los únicos intervalos que tienes a tu disposición en el contrapunto de primera especie es, bien lo dijo Elizabeth, octavas, unísonos, quintas, terceras y sextas, mayores y menores. Y ya, no puedes usar otros intervalos, ¿sí? No hay disonancias y no puedes usar otros intervalos más que estos. Entonces,
va a ser muy divertido a ver cómo pueden hacer algo. Y la clave del contrapunto siempre va a ser balancear entre estos dos. Entre hacer algo que cumpla con las reglas y a la vez hacer algo que sea artístico. Y esto es muy difícil. Por eso Bach era tremendo. Increíble. Regla número 2. Los intervalos perfectos paralelos, tanto el unísono como la quinta y como la octava, no están permitidos. ¿Ok? No puedes poner intervalos perfectos paralelos. 2 unísonos seguidos está prohibido, prohibidísimo. 2 quintas seguidas, prohibidísimo. 2 octavas seguidas, prohibidísimo. Un unísono y una quinta, prohibidísimo. Una quinta y una octava, prohibidísimo. Una quinta y un unísono, prohibidísimo. Una octava, una quinta, prohibidísimo. Una octava, un unísono, doblemente prohibido. ¿Ok? ¿Me entienden? Todos los intervalos perfectos no pueden ser puestos de forma consecutiva. Si tú tienes una octava, tu siguiente intervalo tiene que ser una consonancia imperfecta, sí o sí. ¿Ok? Es una implicación de esta regla. Si tú tienes una quinta, tu siguiente intervalo debe ser consonancia imperfecta, es decir, tercera o sexta, sí o sí. Ahora, solo quiero que traten de pensar un poquito a lo que se van a enfrentar. En contrapunto estamos hablando de melodías, ¿ok? Entonces, las reglas de estructura melódica siguen aplicando en esto, porque estamos hablando de melodías. Entonces, si estás en una quinta y tu siguiente intervalo tiene que ser una consonancia imperfecta, ya sea tercera o sexta, también tienes que verificar que si vas a saltar, puedas resolver. ¿Me entiendes a lo que voy? O sea, tienes que estar en todo. Todo tiene que estar aquí. Entonces, te recomiendo que también vayas a darle un repaso a las reglas de estructuras melódicas y que seas muy abusado, ¿sí? Por eso les puse este video de las matemáticas, porque no por la matemática, sino por el pensamiento y razonamiento lógico, que ustedes puedan desarrollar esa capacidad de poder estar en todo, de poder ser específicos en la forma en la que razonan, porque a final de cuentas de esto se va a tratar mucho. Entonces, los intervalos perfectos paralelos no están permitidos de ninguna manera. De hecho, la gran mayoría de las reglas que voy a mencionar ahorita son cosas que están prohibidas, entonces lamento decirles que no, pero así es esto. Número 3. Se debe llegar a consonancias perfectas usando movimiento opuesto. ¿Ok? La única forma de llegar a una consonancia perfecta, unísona, quinta o octava, es el movimiento perfecto. El movimiento opuesto. ¿Se acuerdan? Hasta ahorita hemos visto 3 tipos de movimientos. Hemos visto el movimiento similar, en donde las dos voces se mueven en la misma dirección, pero no en el mismo ángulo o no de la misma forma. También hemos visto el movimiento paralelo, en donde las dos voces se mueven en la misma dirección y en el mismo ángulo, se mantiene el intervalo. Y hemos visto también el movimiento opuesto, que es normalmente el que vamos a preferir porque le da independencia a las voces. ¿Ok? Entonces, la única forma en la que tú puedes llegar a una octava o una quinta, es con movimiento opuesto. Esa va a ser la única manera en la que puedas llegar a este intervalo. El único contexto en donde se permite el movimiento similar es cuando la voz superior se mueve por paso. Es decir, hay una forma más en la que puedes llegar a una consonancia perfecta que no sea por movimiento opuesto, y es cuando la voz superior se mueve por paso. Es decir, tú tienes 2 notas, se mueven por movimiento similar, quiere decir que las 2 notas no se mueven en el mismo intervalo, pero llegan a un intervalo perfecto, ¿sí? Si tu voz de arriba se movió por paso, entonces es un movimiento que está permitido. Para muestra, un ejemplo que voy a poner en el pizarrón. Ahorita los volteo.
ver, digamos, el dibujo que voy a hacer. Ok. Vamos aquí primero. Tenemos el primer intervalo que es. Tercera. Este de aquí. Tercera, ¿qué? Intervalo específico. Una tercera mayor. Muy bien, gracias. ¿Y el siguiente intervalo qué es? Octava justa. Muy bien. Ahora, entonces, vamos de una consonancia imperfecta a una consonancia perfecta. Pero este movimiento es válido porque las voces se están moviendo en movimiento opuesto. La voz superior se mueve hacia arriba, la voz inferior se mueve hacia abajo. Esto está bien. Esto es una forma correcta de llegar a una consonancia perfecta, en este caso octava. Si tus voces se mueven así, está perfecto, ¿ok? Llegas en movimiento opuesto, no hay ningún problema, evitas al 100% el riesgo de paralelismo. No puede haber paralelismo si no hay movimiento, si hay movimiento opuesto, es imposible, ¿ok? Entonces, si usas esto, está bien. Esto es no esta forma es de escribirlo específicamente, pero esta manera de hacerlo es la única forma en la que puedes hacer intervalo directo, es decir, llegar a una consonancia perfecta por movimiento similar, pero que es válida, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene las voces moviéndose en movimiento similar, este re se mueve una tercera hacia arriba, y este sí se mueve una segunda hacia arriba, no van paralelos, van en movimientos similares, es diferente el ángulo, pero llegan a un intervalo perfecto. ¿Cuál es el primer intervalo? Re y si. Intervalo específico. Sexta mayor. Sexta mayor, muy bien. ¿Y ese intervalo es? Ok, es quinta, Santi, pero ¿qué tipo de quinta es? Justa. Muy bien, quinta justa. Entonces, esta forma de estamos llegando a un intervalo perfecto en movimiento similar. Normalmente yo te diría, ¿sabes qué? Eso no está bien, porque la única forma de llegarle es por movimiento opuesto. Sin embargo, como la voz superior se movió por paso, entonces esto es permitido, ¿ok? Esto se vale. En el caso de que fuera al revés y fuera la voz inferior la que se mueve por paso, ahí no sería válido, ¿ok? Tiene que ser la voz superior la que se mueva por paso para que sea un movimiento válido. Y ese es el asunto, vamos a estar hablando de movimientos que son válidos, movimientos que no son válidos. En este caso, si tú tienes la necesidad de llegar a una consonancia perfecta, estas dos son la única forma de hacerlo. O por movimiento opuesto, perdón, o movimiento similar con voz superior moviéndose por paso. ¿Ok? Eso es acerca de la tercera regla. ¿Sí? Preguntas. Hasta aquí. ¿No? Ok. 4. Empieza y termina tu contrapunto en grado 1. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre tienes que empezar y terminar con grado 1.
Solamente que tu contrapunto sea superior, puedes empezar con grado 5. Es decir, si tu contrapunto es la voz superior, puedes empezar con grado 5. O sea, si mi cantus firmus es la voz superior, tú tienes que empezar y terminar en 1. ¿Ok? Pero si mi cantus firmus es la voz inferior, tú puedes empezar en 5 o en 1, pero tienes que terminar en 1, siempre. ¿Ok? O sea, si la voz que yo te doy es la voz inferior, tú puedes iniciar en 5 o puedes iniciar en 1, pero tienes que terminar en 1. Eso es a fuerza, ¿sí? Si yo te diera el cantus firmus superior, tienes que empezar en 1 y terminar en 1, obligatorio. ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿Sí? No debería de ser, es más o menos similar también a lo de estructuras melódicas de empezar con 1, 3 y 5, pero aquí es un poquito más reducido. Si, todo depende de dónde está el cantus firmus. ¿Cuál es el cantus firmus? Si la voz inferior o la voz superior. Pero lo que no cambia es cómo terminar. Siempre tienes que terminar en 1. Siempre, siempre. ¿Okay? Número 5. En tonalidad menor, pongan mucha atención a esto. En tonalidad menor se debe usar grados 6 y 7 abajo. Sube el grado 7 solo en el penúltimo compás para crear sensible. Tú estás en tonalidad menor y es muy, ¿cómo se llama? Esto es muy parecido al ejemplo de la melodía que nos había hecho Diego. En toda la melodía usó grados 6 y 7 abajo. El único detalle que faltó fue usar el grado 7 al final. Entonces, es algo similar a lo que van a tener que hacer en sus contrapuntos. A lo largo de todo el contrapunto, si utilizas grados 6 o 7, los vas a tener que utilizar como si fueran de la escala menor natural. Es decir, 6 un semitono abajo y 7 un semitono abajo. Pero ¿Cómo era la regla? Perdón, es que se me pasó. En tonalidad menor se debe usar grados 6 y 7 abajo. Sube grado 7 solo en el penúltimo compás para crear sensible. ¿Ok? Entonces, grados 6 y 7 siempre los vas a usar abajo cuando estás en tonalidad menor, evidentemente. Si fuera tonalidad mayor, obviamente esto no funciona. Pero si es tonalidad menor, grados 6 y 7 abajo. Y solamente en el caso de que tengas grado 7 en el penúltimo compás, entonces tienes que subir. ¿Ok? ¿Sí? Si quieren como un spoiler o algo así de algo que va a pasar, todos tus contrapuntos van a terminar en cadencia melódica. Todos. O sea, de alguna forma siempre vas a tener que terminarlo de 2 a 1 o de 7 a 1. ¿Ok? De hecho, esto es algo como una regla también. Tu contrapunto siempre va a tener que terminar 2 a 1 o 7 a 1. Siempre. No puedes hacer otra cosa. ¿Ok? Es de hecho imposible hacer otra cosa. Hay una posibilidad, pero es imposible. Es imposible hacer otra cosa. ¿Ok? Tienes que terminar 2 a 1 o 7 a 1. Ahora, ¿cómo sabes que vas a terminar 2 a 1, 7 a 1? El propio cantus firmus te lo va a decir, pero al ratito hablamos de eso. Sugerencias. Usa movimiento por... perdón. Sobre esta regla del 6 y el 7. El 6 también se puede utilizar hacia arriba, pero solamente cuando el 6 precede al 7. ¿Ok? Es decir, tu último compás tiene que ser grado 1, a fuerza. Tu penúltimo compás tiene que ser grado 7, si el cantus firmus te lo permite. Tienes que tener ese 7 a 1 y el 7 arriba. Si por alguna razón tu nota antes de grado 7 es grado 6, el grado 6 lo tienes que subir. ¿Ok? ¿Por qué? Esto es por la razón por la que se creó la escala melódica. ¿Ok? Porque entre grados 6 y 7, si 7 está arriba, tienes una segunda aumentada. Eso es difícil de cantar, no sirve en la práctica común. Entonces, si tus últimas 3 notas de tu contrapunto, lo que tú escribes es 6, 7,
1, tienes que poner 6 arriba, 7 arriba, 1. ¿Ok? Si no fuera 6, solo tienes que poner el 7. Por ejemplo, puede ser, no sé, grado 3, grado 7, grado 1. Solo el grado 3, el grado 7 es el que se altera hacia arriba. El 3 no tienes nada por qué alterar. ¿Ok? Entonces, otra nota aclaratoria ahí al respecto de esa regla. ¿Ok? Eso es todo lo de las reglas. ¿Ok? ¿Sí? Teoría hasta ahí, esas son las reglas. Vamos con las sugerencias. Una de las sugerencias es usar movimiento por paso cuando alguien va... Dale, una dale. duda. Adelante. El grado 2, ¿cómo lo podemos usar si no se permite para terminar con cadencia melódica? Si puedes usar grado 2, no puedes usar intervalo de segunda. Es diferente. Ok. Ok, sí. O sea, los grados los puedes usar como tú quieras. Es el intervalo en que tienes que ser cuidadoso. Intervalo de segunda no se permite, pero por ejemplo, tienes un grado 2 en tu contrapunto y un grado 7 en tu cantus firmus, el grado 7 abajo, el grado 2 arriba, eso es una tercera. ¿Sí? ¿Okay? Sí. Entonces es válido. Eso es válido. Muy bien. Buena aclaración. Sí, no tiene injerencia sobre los grados, más sobre el intervalo. El intervalo son los que no se pueden usar. Los grados, usa los grados que quieras. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta aquí? ¿No? Ok. Sugerencias. Usar movimiento por paso cada que sea posible en el contrapunto. Brincos y saltos añaden interés. Como en las reglas de estructuras melódicas, si vas a hacer un salto, tienes que cambiar la dirección a fuerza. ¿Ok? Es decir, reglas de estructuras melódicas se siguen aplicando, ¿sí? Porque estamos hablando de melodías. Usa movimiento por paso para que sea estable tu melodía, pero utiliza brincos y saltos para añadir interés, y si vas a saltar, tienes que resolver en la posición contraria. ¿Ok? Eso quiere decir, como una nota aclaratoria para el futuro, que si vas a utilizar un salto, estás en una nota y vas a saltar, ese salto te va a definir tu siguiente nota. ¿Ok? Para muestra, otro ejemplo. Por ejemplo, esto. ¿Sí? Ok. Tengo la siguiente situación. El cantus firmus es el de abajo. ¿Ok? Es decir, el contrapunto es superior. Ustedes están escribiendo arriba. Ustedes, pues, yo, mi ejemplo. El cantus firmus es inferior, el contrapunto es superior. Ustedes van a escribir la voz de arriba. Como pueden notar, decidí en mi contrapunto escribir en grado 5. Sí, estoy en tonalidad de do, ¿sí? Es evidente porque no hay alteraciones y la primera nota del cantus firmus es do, ¿sí? Y si es inferior, el cantus firmus inicia en grado 1. Entonces estoy en tonalidad de do mayor, ¿ok? ¿Sí? Noten todas las cosas, aclaraciones que acabo de decir solamente con una nota, ¿sí? O sea, tienen que ustedes pensar de esta forma. Inicio mi contrapunto con grado 5, creando una quinta justa.
Eso quiere decir que mi siguiente intervalo tiene que ser consonancia imperfecta a fuerza, ¿ok? Ahora, yo en mi contrapunto tuve un poquito del espíritu aventurero de Elizabeth, no es cierto, no sé si tiene espíritu aventurero, pero dije, vamos a hacer un gran salto y hago un salto de octava, ¿ok? ¿Es válido? Pues sí, porque entre mi y sol tenemos una tercera menor, ¿sí? Ahora, quiero que noten que aquí el intervalo es compuesto, ¿sí? Pero yo lo voy a nombrar como si fuera un intervalo normal, ¿sí? Si yo tuviera mi y sol, aquí sería una tercera menor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo voy a nombrar los intervalos siempre de unísono octava, aunque sean compuestos. Aunque uno esté en una octava y otro esté en otra octava, siempre los voy a nombrar de esta forma, desde unísono hasta octava. En este caso, aquí, yo tengo una tercera menor. ¿Se entiende esto? Esta forma de nombrar intervalos. Ok. Entonces, pero llego a este punto y mi siguiente nota del cantus firmus es un sol. El asunto es que gracias a que repasé las estructuras melódicas, me acuerdo que después de hacer un salto, tengo que resolver en dirección contraria. Entonces este sol no puede seguir subiendo, pero tampoco puede ir a do, ¿ok? Tiene que resolver en dirección contraria por paso. ¿Se acuerdan de eso? La resolución tiene que ser por paso. Si yo salté hacia arriba, tengo que caer por paso hacia abajo para rellenar el hueco. No puedo simplemente de sol irme a do, ¿ok? Porque ir a do funciona con esta nota. Perdón, no funciona porque es cuarta justa. Entonces no es opción, ¿sí? Porque cuarta justa es una disonancia. Pero podría ir a re, lo cual hace una quinta justa. Es una consonancia perfecta, pero lo estoy llegando por movimiento opuesto. Sin embargo, no puedo usar esto, porque este salto de octava me obliga a resolver esta nota por paso en movimiento contrario. Es decir, este salto me obliga a llegar a fa. Obligatoriamente, tengo que llegar a fa. No tengo otra opción, ¿ok? ¿Se entiende hasta aquí? Ahora, ¿qué pasa? Fa con sol, ¿qué intervalo me crea? Sol a fa. Sol está en el bajo. Quinta. ¿Qué intervalo me crea? ¿Sol a fa es quinta? Una séptima. Sol es una séptima. Sol, la, si, do, re, mi, fa. ¿Es una séptima de qué tipo? Para empezar, con tener una séptima ya es problema. Pero ¿de qué tipo es esta séptima? Menor. Es una séptima menor, muy bien, ¿ok? Quiero que vean esto. Hacer un movimiento melódico me obligó mi siguiente nota, ¿sí? Esta nota es obligada, no tengo opción, la tengo que poner, ¿ok? Pero por el cantus firmus no puedo poner esta nota. ¿Qué significa? Pues entonces esta nota no está bien, tengo que cambiar esta nota, ¿sí? Porque a final de cuentas el contrapunto o lo que se está escribiendo es el superior. El inferior se tiene que quedar como está porque es el cantus firmus. Ese no lo puedes mover, ¿ok? Tú lo que tienes que mover es el contrapunto, lo que tú vas a escribir. Si esta nota no funciona, pues evidentemente hay que quitarlo, ¿sí? Pero ¿por qué no funciona esta nota? Porque tengo este salto. Entonces tengo que quitar esta también, ¿sí? Este tipo de detalles a lo que voy, con que esto es matemáticas en su más pura y clara expresión, ¿ok? Contrapunto se trata también un poquito de razonamiento matemático porque eso es matemáticas, ¿sí? Eso es razonar las formas las cosas de forma lógica. Entonces van a tener que enfrentarse a muchas cosas así, ¿sí? En donde tienen que, por algo que ustedes hicieron, van a tener que hacer un movimiento obligado, y si ese movimiento obligado no les funciona, pues van a tener que regresarse, y a lo mejor eso no les va a volver a funcionar, y van a tener que regresarse, y por eso el contrapunto involucra mucha paciencia, ¿ok? Sí, van a tener que ser muy pacientes, muy pacientes, porque así es el contrapunto, es exigente, y requiere que tengas toda tu atención en esto. Entonces, y sobre todo tener en la mente
muchas de las reglas tanto del contrapunto como de las estructuras melódicas. Preguntas aquí. Ok, siguiente sugerencia. Porque la meta del contrapunto es independencia entre las voces, ¿okay? De eso se trata el contrapunto, debes de usar el movimiento opuesto cada que sea posible. El movimiento paralelo solo se debe usar en consonancias imperfectas y se debe limitar a 3 intervalos consecutivos. ¿Ok? Solo te voy a permitir 3 intervalos consecutivos paralelos que sean consonancias imperfectas. Obviamente, consonancias perfectas paralelas no se permiten, ya dijimos que no. Pero las imperfectas puedes poner 3 paralelas seguidas sin ningún problema. Para muestra, lo siguiente. Vamos a decir, ¿se acuerdan que en mi clase hay muchas extrañas razones del universo? Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que por alguna extraña razón del universo, aquí en vez de empezar en quinta justa, en realidad este no es el inicio, es mediación, por eso voy a poner unos puntos suspensivos. Luego aquí tengo lo siguiente y aquí tengo lo siguiente. Aquí tengo una tercera mayor, aquí tengo una tercera menor y aquí tengo una tercera mayor. ¿Ok? Tengo 3 terceras seguidas, 3 terceras paralelas. ¿Ok? A pesar de que una sea mayor y una sea menor, da igual, son terceras paralelas. ¿Sí? Ya tengo 3 terceras seguidas. ¿Qué quiere decir? Mi siguiente nota no puede ser una tercera. Es decir, si mi cantus firmus se moviera de esta forma, mi siguiente nota no puede ser esta. Esto es una tercera menor. Esto, si tú pones este do, yo te lo voy a poner mal. ¿Ok? Porque ya te saliste del límite de 3 terceras seguidas. Hay que limitar a 3 paralelismos de intervalos de consonancias imperfectas, limitarlo hasta 3 seguidos. Ya cuando haces el cuarto, ahí no lo puedes usar. Tienes que obligatoriamente cambiarlo. Aquí la mejor opción sería hacer esto. Estamos llegando a una octava justa, pero le estamos llegando por movimiento opuesto. ¿Sí? El sol sube a la, va hacia arriba, dirección hacia arriba, y el si baja a la. Dirección opuesta es un intervalo perfecto, pero le llego por movimiento opuesto, está bien usado. De aquí tengo que salir a otro intervalo imperfecto, porque ya no puedo hacer otro perfecto, pero eso ya depende completamente del cantus firmus y de todo lo que esté sucediendo. El asunto es, paralelismos no los puedes usar, salvo que sean consonancias imperfectas, y tienes que limitarlo a 3 seguidos, es lo más que puedes usar. Ahora, después de esa octava justa, ¿puedes usar una tercera? Sí, sin problema. Probablemente en un análisis del contrapunto yo te vaya a decir que en realidad no está siendo tan independiente en las voces, pero también depende de cómo lo vas a escribir, pero sí se podría utilizar una tercera. El asunto es no tener 3 juntas, porque el contrapunto se trata de independencia de las voces. ¿Y cuál es la independencia de las voces? Si la voz superior o inferior solamente está haciendo terceras de esa voz, no hay independencia. Entonces, de eso se trata. Termino con las últimas 3 sugerencias antes de que se nos acabe el tiempo. Se debe usar consonancias imperfectas cada que sea posible. Limita el uso de octavas y quintas a 1 o 2 veces en el contrapunto. Tú vas a tener que usar obligatoriamente octava o quinta en el inicio del contrapunto y octava en el final, ¿sí? Obligatoriamente. Aparte de esas 2, limita el uso de consonancia perfecta a 1 o 2. Y quiero que lo pienses así. 1 es demasiado, 2 es te la volaste. ¿Ok? ¿Sí? Tienes que pensarlo así porque las consonancias perfectas son huecas, no tienen llenura, no tienen sustancia. Entonces queremos que la mayoría del sonido tenga algo que decir y las consonancias perfectas no nos ayudan a ese fin. Entonces, además del inicio y el final, solo tienes permitido usar, lo mejor sería que no las uses, pero solo puedes usar
una o dos consonancias perfectas. Entonces, una es, ok, es demasiado, y dos es, te pasaste, ya, hasta aquí, ok. Así es como más o menos lo tienes que pensar sobre las consonancias perfectas en medio del contrapunto, ok. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Está bien? Ok. Penúltima regla. Evito usar dos consonancias perfectas seguidas porque crean un sonido hueco. Hablamos de que está prohibido usar consonancias perfectas seguidas. Y última sugerencia, no se pueden repetir notas. ¿Ok? Tú dices, ay, es que si vuelvo a poner un do, me quita problemas. No, no se pueden. De hecho, esto es más una regla que una sugerencia. No se pueden repetir notas en el contrapunto de primera especie, es prohibido, ¿ok? No repitas notas, o sea, si en tu contrapunto escribiste un do en el compás 2, tu compás 3 no puede ser do, tu compás 4 puede ser do si quieres, pero el 3 no se vale repetir notas seguidas, consecutivas, ¿ok? O sea, puedes usar un do aquí y un do acá en el quinto compás, segundo y quinto, está bien, pero segundo y tercero y cuarto, ahí no, ¿ok? Consecutivamente no puedes repetir las notas, eso queda estrictamente prohibido. Última sugerencia del contrapunto, te recomiendo empezar por el final, ¿ok? Te recomiendo que empieces con los últimos dos compases. Siempre que inicies tu contrapunto, pon la última nota y pon la penúltima nota. Solamente termino la llamada porque ya se va a acabar el tiempo, pero regresen nada más 5 o 10 minutos para poderles explicar esto último.